Muy bien. Pues continuamos con nuestra clase de escuela dominical. Recordemos que el tema principal que estamos viendo son los atributos morales de Dios. Dentro de los atributos morales de Dios, estamos viendo lo que es que Dios es amor, ¿sí? Y con base a 1 Corintios, capítulo 13, versículo 4, bueno, realmente capítulo 13, conocemos o Pablo expresa a través de ese capítulo lo que es el verdadero amor o el amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo en estas semanas? Ir desmenuzando lo que es el amor de Dios, lo que es el verdadero amor. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho anteriormente, nosotros tenemos un concepto falso de lo que es el amor conforme a lo que el mundo nos ha enseñado. ¿Sí me explico? Ya vimos mucho en cuanto a ese tema y ahora llegamos a lo que es, que dice, el amor no es orgulloso. Lo iniciamos la semana pasada. Entonces, el amor no es orgulloso. Ya empezamos a ver algunas situaciones, ya vimos algunos datos de lo que los especialistas en el comportamiento humano hablan acerca de lo que es una persona orgullosa. De hecho, la semana pasada o antepasada terminamos lo que es que el amor no es fanfarrón, ¿sí? Ahora dice que el amor no es orgulloso. Entonces, algo de lo que recordaríamos de la semana pasada es de que Dios está a favor o en contra de que nosotros seamos personas orgullosas. En contra. De hecho, lo hablas casi igual el que hace maldades, ¿verdad? Una persona que es orgullosa es una persona que comete pecado, ¿sí? Es una persona que inclusive, como veíamos aquí, le falta humildad, le gusta ser reconocido, es arrogante, le cuesta pedir ayuda, es muy competitivo, tiene resistencia al cambio, tiene cierta sensibilidad al rechazo, no le gusta ser rechazado, tiene excesiva autoconfianza, la gente lo aísla. ¿Por qué? Porque no cae bien una persona orgullosa y pues niega sus debilidades, ¿no? Entonces es importante notar eso porque a lo mejor posiblemente, otra vez lo repito, podríamos pensar que eso no está, Dios no lo considera, ¿no? O a lo mejor como no está en la ley, no está en los mandamientos, no serás orgulloso, decimos, pues a lo mejor no es tan malo, yo así soy, ¿no? Soy un poco orgulloso, pero no, Dios resiste al orgulloso y exalta ¿a quién? Al humilde, ya lo hemos visto. Entonces, si nosotros, ya sea soy cristiano, no soy cristiano, sobre todo nos enfocamos más a los que hemos creído, si nosotros tenemos ciertas características de orgullo, cuidado, porque a Dios no le agrada que seamos personas orgullosas. ¿Sí me explico? Es algo que nosotros tenemos que quitar de nuestra vida porque es algo que Dios no, no, no tolera. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. La semana pasada concluimos con varios pasajes en los cuales Dios resiste y disciplina el orgullo. ¿Sí lo recuerdan? ¿Recuerdan algunos pasajes? Bueno, pues hoy continuamos con nuestra hojita. Bueno, va a ser al reverso de nuestra hojita y hacemos una pregunta. Dice lo siguiente: ¿habrá alguna recomendación o instrucción de parte de Dios para dejar esa actitud? Otra vez la repito. ¿Habrá alguna recomendación o instrucción por parte de Dios para dejar esa actitud? Sí, porque una cosa es lo que nosotros como seres humanos vemos en cuanto a las personas, ¿no? Esta es orgullosa, esta se ve que es muy orgullosa, esta es muy altiva, nos ve como si nosotros le hiciéramos un favor para voltearla a ver, ¿verdad? Personas realmente orgullosas, altaneras. Pero ahora, ¿habrá alguna instrucción? Bueno, pues ¿qué nos dice la Biblia? Vamos a Jeremías capítulo 4.
Jeremías capítulo 4, versículo 4. Cuando ya estemos ahí, me dicen. ¿Ya? Muy bien. En Jeremías capítulo 4, versículo 4 dice lo siguiente: Oh habitantes de Judá y de Jerusalén, ¿qué dice? Renuncien a su orgullo y a su poder. Cambien la actitud del corazón ante el Señor, o mi enojo arderá como fuego insaciable debido a todos sus pecados. Pregunta, otra vez, ¿habrá alguna recomendación o instrucción por parte de Dios para dejar esa actitud? O sea, no es de que Eduardo diga, ay hermano, usted es muy orgulloso, cambie su actitud. Ay hermano, usted es muy altanero, cambie su actitud. Ay hermano, usted es muy arrogante y hace menos a los demás hermanos, cambie su actitud. Es algo que Eduardo se está sacando de la manga para solamente molestar a los hermanos orgullosos. No, ¿sí? Es una recomendación que directamente Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Y si Dios se lo está haciendo a su pueblo amado, a su pueblo escogido, al cual ha guardado y seguirá guardando, y el pueblo de Israel seguirá siendo el pueblo escogido por Dios, a ese pueblo, Dios le dice: renuncia a tu orgullo. Renuncia a tu orgullo. Ya lo vimos la semana pasada. El orgullo no es una actitud buena que como cristianos, que como creyentes tengamos que tener. Si en el mundo se ve muy mal que una persona orgullosa se comporte de cierta forma, inclusive si tenemos ya sea un jefe, un vecino, un pariente, lo que sea, con ese tipo de personas a veces no queremos convivir. ¿Sí me explico? No queremos convivir porque su arrogancia, su orgullo lo manifiestan muchas veces, ¿no? Prácticamente desde que entra con esas ínfulas de grandeza, con ese autoorgullo que él mismo se carga, ¿no? Entonces, si eso en el mundo se ve muy mal, ¿sí? Ahora dentro de una iglesia, pues se ve peor, ¿sí? Dentro de una iglesia, hermanitos que tengan este tipo de actitudes, no va, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que nosotros somos embajadores para predicar que el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y si nosotros tenemos ciertas actitudes de orgullo, la gente nos va a escuchar, la gente se va a acercar a nosotros, la gente va a poder no pensar en otra cosa, se va a enfocar en nuestro orgullo, se va a enfocar en nuestra forma de ser. ¿Sí me explico? No tenemos que ser orgullosos. Y aquí, si el mismo Señor Dios Padre, el Dios Creador, le dijo a su pueblo, a su nación santa, renuncia a tu orgullo, también en el caso de nosotros, tenemos que copiar. Recuerden, nosotros tenemos que copiar esa actitud que el pueblo de Israel buena pueda tener, ¿sí? Y rechazar las actitudes malas que el pueblo de Israel tuvo. Entonces, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, pues tendremos que seguir el consejo que nuestro Padre Celestial le da a su pueblo, dejar su orgullo. Entonces, si nosotros pudiéramos pensar o sentir que tenemos cierto orgullo, ¿qué tenemos que hacer? Quitarlo. Y otra vez dice, renuncia a tu orgullo y a su poder. ¿Y a su poder de quién? Del orgullo. ¿Sí? Sí, ahí tienen en su hojita todas las características que mencionan los especialistas del comportamiento humano. ¿Qué características tiene una persona orgullosa? Bueno, pues el orgullo tiene esas características y es a lo que se dice aquí: renuncia a su orgullo y a su poder. Y dice, cambien la actitud del corazón ante el Señor.
Si recuerdan algunos de los textos que vimos la semana pasada, inclusive que era lo que decían, que muchos hasta iban a levantar sus puños en contra de ¿quién? Del Señor. Qué tontería, ¿verdad? O sea, ¿quién se va a querer poner con Dios directamente y levantar sus puños ante Dios? Es absurdo, ¿no? Pues precisamente ese de levantar los puños en contra de Dios, como dice aquí, cambia tu actitud del corazón ante el Señor y humíllate, ¿sí? Cambiemos nuestra actitud, dejemos y renunciemos al orgullo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Seguimos adelante. Vamos a la epístola a los Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 16. Romanos 12, 16. Me dicen cuando ya estén ahí. ¿Sí? Dice lo siguiente. Romanos capítulo 12, versículo 16. Dice lo siguiente. Vivan en armonía unos con otros. A ver, ¿quién está escribiendo Romanos? Pablo. Es una iglesia, la iglesia de los romanos. ¿Era una iglesia gentil o judía? Gentil, ¿sí? Entonces, se lo está diciendo una iglesia gentil. Nosotros somos una iglesia, somos gentiles, no somos judíos, no somos israelitas. Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, aquí Pablo le está diciendo a esta iglesia, vivan en armonía unos con otros. Después dice, no sean ¿qué? Tan orgullosos. Tristemente, dentro de la iglesia de Roma había mucha gente o muchos hermanitos que tenían esta actitud de ¿qué? Orgullo. ¿Sí? Y recordemos que fuera de lo que es el pueblo de Israel o de los judíos, dentro del imperio romano, dentro del helenismo, habían riqueza, ¿sí? Había mucha prosperidad. Pues, ¿qué? ¿Cuál era el imperio gobernante ahí? Roma. ¿Sí me explico? Inclusive si nosotros vemos algunas series o algunas películas, alguno de los gladiadores que decía, ¿por el qué? Por la gloria, o algunos emperadores, ¿por la gloria de qué? De Roma. ¿Sí me explico? Entonces, había mucha arrogancia, mucho orgullo, ¿sí? Pero ellos lo tenían porque era parte de su cultura. ¿Sí me explico? Parte de su día a día, el sentirse orgullosos por la nación que era, por el imperio que era. ¿Sí? Pero algo que Pablo les está diciendo ya dentro de la iglesia, ya dentro de como hermanos, primeramente les dice, vivan en armonía unos con otros. Prácticamente es déjense de estar juzgando, déjense de estar peleando los unos con los otros, déjense, ahora sí que, de niñerías y maduren en su forma de ser. Algo en lo cual él les dice, no sean tan orgullosos. También es una recomendación. Vimos en el caso de Jeremías cómo Dios le dice a su pueblo, renuncia a tu orgullo. Renuncia a tu orgullo. Ahora, Dios a través de Pablo, al escribir Romanos, ¿a qué nos está diciendo? Ahora nosotros, que tenemos que vivir dentro de nuestras iglesias con armonía los unos a los otros y no tenemos que tener orgullo. No debemos de ser orgullosos. Dice, como para no disfrutar de la compañía, fíjense bien, como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Imagínense, ¿sí? Que venga un hermano muy orgulloso, muy altivo, muy soberbio y que prácticamente en su forma de pensar diga, casi les estoy haciendo un favor por venir. No, aquí cualquier persona que venga aquí no nos está haciendo el favor, ¿eh?
¿sí? No nos está haciendo el favor de venir, porque aquí es lo que está diciendo, dice, no sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común, con todas las personas, con todos los que estamos en una iglesia. Ya lo vimos desde la semana antepasada, pasada. Aquí, ¿quién es más? Nadie es más, ¿sí? Ni ustedes son más que yo, ni yo soy más que ustedes, ni entre ustedes son más. O sea, todos somos iguales. No hay de que, es que ahí viene el hermano ingeniero, ahí viene el hermano arquitecto, ahí viene el hermano el contador, ahí viene el hermano empresario. No, aquí todos somos iguales, ¿sí? Y Dios nos ve iguales a todos. Entonces, ni nos sintamos más, pero también, hermanos, ni nos sintamos menos, ¿sí? Todos somos igual delante de Dios y todos nos tenemos que sentir igual entre nosotros, ni sentirnos menos y mucho menos sentirnos más que los demás. Y después dice, y no piensen que lo saben todo, ¿sí? Porque si una persona dice que es orgulloso, es arrogante, es altivo y que trata a los demás de una forma menos y minimizándolo, entonces no sabes nada, porque entonces no has entendido el mensaje de salvación, porque entonces no has entendido lo que Dios ha hecho en tu vida, no has entendido nada inclusive de la cristología, por decirlo así, conociendo al Cristo, al verdadero Cristo, a ese Cristo que era Dios y que se despojó a sí mismo para hacerse humilde, humillarse y hacerse hombre. ¿Sí? Entonces, no digas que lo sabes todo, no te llenes de orgullo en tu conocimiento, porque si una persona o un creyente tiene un mal comportamiento, como en este caso refiriéndonos al orgullo, entonces en la práctica estás mostrando que no has entendido y no sabes absolutamente nada. Porque una cosa, fíjense bien, una cosa es saber las cosas de Dios de una forma intelectual y otra cosa es conocer a Dios, que son completamente dos cosas diferentes, ¿sí? Yo puedo conocer y saber, ¿sí?, cómo es Dios por lo poco que he aprendido y lo conozco y tengo una intensa comunión con Él. Y yo me dejo guiar y mi carácter está siendo guiado y transformado por Dios porque lo estoy conociendo y Él me está transformando, ¿sí? Ese es muy diferente a que, yo me sé toda la Biblia, ya leí toda la Biblia, me sé un montón de versículos, pero pregúntame el que tú quieras y te lo digo, ¿sí? Algunos que dicen, y te lo digo en griego, te lo digo en hebreo, es más, te lo digo en latín, ¿no? Que no tiene nada que ver con la Biblia, pero te lo digo en latín, ¿sí? Entonces, es algo que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, si hemos aprendido a conocer a Dios, si lo estamos conociendo, si estamos siendo guiados por Él, siendo transformados por Él, es algo, si realmente hemos aprendido, realmente Dios está en nuestra vida, el orgullo es algo que tenemos que alejar completamente de nosotros, porque Dios, como lo hemos visto con su pueblo y ahora aquí, nos recomienda dejar el orgullo. No podemos ser creyentes ni hijos de Dios con este orgullo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Seguimos adelante. Vamos a primera a Timoteo, capítulo 6. En primera Timoteo, capítulo 6, versículo 17. ¿Ya estamos ahí? Primera Timoteo, capítulo
6, versículo 17. ¿Quién escribió 1 Timoteo? Nuevamente, el apóstol Pablo. ¿A quién? A Timoteo, que era un joven pastor, al cual el apóstol Pablo le hace ciertas recomendaciones. Bueno, en el capítulo 6, versículo 17 dice lo siguiente: enséñales a los ricos de este mundo, que dice, que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Es lógico que Pablo no le está diciendo a Timoteo, sal al mundo y dile a los ricos, ¿verdad? No, ¿a quiénes ricos se podría estar refiriendo? ¿A los que están dentro de la iglesia o a los que están fuera de la iglesia? Fuera, digo dentro de la iglesia, ¿sí? Y como venimos hablando en el caso de los romanos, también Timoteo estuvo trabajando con iglesias gentiles, no judías. Entonces, al trabajar con gentiles, nuevamente estamos bajo el imperio romano, estamos bajo los romanos, estamos hablando de que había prosperidad, que había muchos hermanos que tenían que eran pudientes, por decirlo de alguna forma. Y el hecho de que estos hermanos se comportaran de una forma orgullosa y arrogante era visible, ¿sí? Era tangible el comportamiento de estos hermanos. ¿Y qué es lo que dice Pablo a Timoteo? Pues enséñales a los ricos de este mundo, dice, que no sean orgullosos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que si, y ya lo hemos dicho en las semanas pasadas, que si llega un hermano con cierto aire, nosotros tenemos que acercarnos a él y poderle comentar esta situación, tal vez hasta decir, mire hermano, vamos, hace unos años o hace algunos meses vimos el tema del orgullo y que el amor no es fanfarrón, el amor no es orgulloso y mire, y aquí están las hojitas, vamos a ver, ¿qué opina usted? ¿Sí? Porque hemos visto que usted tiene cierta actitud, ¿sí? ¿Es necesario hacerlo? Sí. ¿Es importante hacerlo? Sí. ¿Por qué? Porque si no, a lo mejor este hermano no sabe que está haciendo mal, ¿sí? No sabe que su comportamiento puede inclusive hasta herir a ciertos hermanos. No sabe que su comportamiento inclusive hasta podría dañar a toda una iglesia. ¿Sí me explico? ¿Sí? Por eso hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado, ¿sí? Hay hermanos que lamentablemente lo he visto en otras iglesias donde se sienten tan pudientes o tan influyentes sobre los pastores, ¿sí? Que tanto inclusive hasta le marcan lo que tiene que predicar y lo que no tiene que predicar, tristemente. Pero como son los pudientes, casi en algunos casos, los que sostienen al pastor, el pastor, ¿qué es lo que hace? Tristemente se tiene que someter. Tal vez él no quisiera, pero ¿qué dice? Es que si se me va, mis ingresos se van a ver fuertemente afectados, ¿sí? Y eso tampoco debe de ser. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, gracias a Dios aquí estamos en una situación completamente diferente, ¿sí? Y si hay aquí algún hermanito que tiene esa intención conmigo, olvídeselo porque no va a funcionar conmigo. ¿Sí me explico? Entonces, gracias a Dios tenemos trabajo, estoy trabajando y no necesito que nadie venga a sugerirme ciertas cosas. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, queremos que el Aposento Alto sea una iglesia guiada ¿por quién? Por Dios, por el Espíritu Santo, ¿sí? A través de las enseñanzas. Que toda la Trinidad se manifieste en nuestras vidas, que toda la Trinidad se manifieste aquí en Aposento Alto, ¿no? Entonces,
Es difícil, es difícil que muchos pastores lleguen a esa situación, pero lamentablemente es porque muchos hermanos no maduros que tienen cierto poder adquisitivo tratan de gobernar o dirigir toda una iglesia, como dicen que, detrás de bambalinas, ¿sí? O desde su trinchera. Entonces, podemos nosotros estar, ahora sí que como en esta mañana lo estamos viendo, enseñados referente a esta actitud y pues no dejemos que el orgullo, como decía Dios a su pueblo Israel, renunciemos y no caigamos a su tentación o a su poder de orgullo. ¿Me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Pues seguimos adelante y hay otras dos preguntas ahí en su hojita. Dice lo siguiente: ¿Dios ha sentido orgullo? Sí, podríamos preguntar. ¿Existirá un orgullo que Dios acepte y no juzgue? Sí, estamos viendo el tema del orgullo, pero podemos preguntar, bueno, ¿y Dios, alguna vez Dios ha sentido orgullo? Ahora recordemos que el orgullo que nosotros hemos visto es un orgullo bueno o es un orgullo malo. Un orgullo malo, ¿sí? Entonces, ¿Dios podría tener un orgullo malo también? ¿Sí? Porque de repente surgen estos quisquillosos o estos juzgadores de Dios, ¿sí? Que dicen, no, es que Dios es malo porque esto, es que si Dios existiera, pues no habría esto, no habría aquello. Es que empiezan con sus pensamientos completamente contrarios y es juzgando a Dios. Bueno, pues vamos a ver si Dios tiene orgullo, cómo es el orgullo de Dios, es bueno, es malo, o a qué se refiere el hecho de que Dios tenga orgullo o no tenga orgullo. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 19. Libro de Éxodo, capítulo 19. Versículos 5 y 6. ¿Me dicen cuando ya estén ahí? ¿Ya? Dice lo siguiente. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6 dice lo siguiente. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ¿quién está hablando aquí? Dios. ¿A quién le está hablando? Al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 20. Prácticamente tenían unos días de que habían salido de Egipto, ¿sí? Para contextualizarnos. Bien. Dice, si me obedecen y cumplen mi pacto, dice, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Dice, este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que aunque no mencione lo que es la palabra orgullo, pero prácticamente lo que Dios está mostrando es una completa satisfacción, un completo gozo con el pueblo de Israel. ¿En qué sentido? Y como dice aquí, otra vez, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ¿sí? Prácticamente Dios tenía algo, un plan diseñado para el pueblo de Israel. ¿Sí? Dios quería que el pueblo de Israel fuera completamente diferente a todas las naciones. Quería que el pueblo de Israel fuera un pueblo especial, como dice aquí. Dice, un tesoro, que fuera su tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Y después dice, ustedes serán mi reino de sacerdotes. ¿Sí? Prácticamente
Si nosotros recordamos y sabemos que más adelante lo va a decir aquí, Dios eligió a una de las tribus de entre de los hijos de Jacob para que fuese que esos sacerdotes, ¿sí? La tribu de Leví, ¿sí? Eran los únicos dentro del pueblo de la nación de Israel, los únicos que tenían que hacer los sacrificios, que tenían que hacer todo lo religioso. ¿Sí me explico? Entonces, imagínense, ahora, muchos, otra vez, alguna vez ya lo he repetido, muchos dicen, bueno, ¿y cuál será la verdadera religión? ¿Sí? ¿Cuál será la verdadera religión? ¿Sí? Si nosotros vamos a la Biblia, nosotros podemos encontrar que Dios estableció primeramente a un pueblo llamado ¿qué? Israel. ¿Sí? Y a ese pueblo le dio ¿qué? Una liturgia, le dio cientos mandatos para que fuesen ¿qué? Cientos mandatos religiosos. A la hora que aquí menciona, dice, ustedes serán mi reino ¿de qué? De sacerdotes. ¿Dentro de qué? Del pueblo de Israel. Si nosotros vemos todo lo que está en Levítico, todas las fiestas que Dios ha establecido para el pueblo de Israel, entonces, si nosotros llegáramos a preguntar, bueno, ¿cuál sería la verdadera religión que Dios estableció? No es la católica, escuchen bien, no es la cristiana, ¿sí? No es ni los mormones ni los testigos, no, es la judía. Esa es la única a la cual Dios le dio ciertos ritos y estableció sacerdotes. ¿Sí? De ahí que se deriva lo que es ahora el cristianismo, ¿sí? Pero el mismo Jesús dice con la samaritana, ¿y la salvación viene de quién? De los judíos. ¿Sí? Y la salvación viene de los judíos. Nuestro Señor Jesucristo, ¿de dónde era? ¿De budista? ¿Era islam? ¿Era del islam? No, judío. ¿Sí me explico? Y ahora, ¿Jesucristo estableció una religión? No. Estableció su iglesia, estableció su grupo de personas que lo seguirían a él, en los cuales seríamos parte de su familia. Entonces, al venir nosotros al cristianismo o al congregarnos aquí en Aposento Alto, ¿es porque nosotros somos de una religión? No, no somos de ninguna religión, mucho menos de una secta, mucho menos de nada. Somos hijos de Dios, hemos creído en Jesucristo como medio de salvación, somos parte de su familia, somos parte de su iglesia. Y es todo. ¿Hacemos ritos? No. ¿Sí? ¿Tenemos que cumplir la ley? Tampoco. El único mandamiento que nosotros tenemos que cumplir es el mandamiento del amor. Hemos creído en Jesucristo como único medio de salvación, hemos pasado de muerte a vida y ahora que hemos pasado de muerte a vida, pues somos parte de la familia de Dios, somos parte de su iglesia y ahora como iglesia simplemente obedecemos el que amo a mi prójimo como a mí mismo y así. ¿Algún rito religioso? No. ¿Sí me explico? Entonces, Dios tenía grandes planes para el pueblo de Israel. Ellos serían este reino de sacerdotes. Y dice, y este mensaje, dice, y este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Prácticamente, y quería Dios de Israel que fuera su orgullo, fuera su estandarte, fuera algo de lo cual dijera, esta es mi nación, ¿sí? Esta es mi nación pura, esta es mi nación santa, estos son mis elegidos. Sentirse orgullosos de su nación. Tristemente, ya sabemos lo que dice la Biblia y el pueblo de Israel no siguió los planes de Dios. ¿Sí? No quiso, el pueblo de Israel no tuvo la voluntad, no quisieron obedecer a Dios, no quisieron someterse a su palabra. Bien. Vamos al libro de Deuteronomio. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Vamos al libro de Deuteronomio.
capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. ¿Estamos ahí? Dice lo siguiente: pues tú eres un pueblo santo. Nuevamente aquí está hablando Dios al pueblo de Israel. Pues tú eres un pueblo santo porque perteneces, no, es Moisés al pueblo de Israel. Pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. El Señor no te dio su amor, ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón y del rey de Egipto. Entonces, Dios prácticamente, otra vez repetimos lo mismo, aunque no diga exactamente la palabra orgullo, pero se habla en el contexto de lo que el pueblo de Israel podía o puede significar para Dios, que el pueblo de Israel pudiera ser esa nación elegida, esa nación especial, esa nación la cual Dios pudiese llenarlo de orgullo, ¿sí? Y ahora dice, quiero repetir, no es porque tú eras muy, así que no fuiste elegida por tu linda carita, ¿verdad? O porque eras muy poderosa, sino simplemente el Señor te escogió porque eras la más pequeña, ¿sí? Fue sencillamente porque el Señor quiso amarte. Y si nosotros recordamos los primeros atributos de lo que es el amor, prácticamente igual con nosotros, ¿va? En Juan 3:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, recordemos que el amor, como ya lo estamos viendo, no es que un sentimiento, no es una emoción, ¿sí? Dios no sintió nada por mí. ¿Qué es lo que pudo haber sentido Dios conmigo? Desprecio. ¿Por qué? Porque era pecador, ¿sí? Mandarme al infierno, sí, porque era pecador, ¿sí? Pero el hecho de que yo haya creído en Jesucristo como medio de salvación, ahora Dios ya no me ve a mí, sino ve a quién, a Jesucristo. Entonces, Dios no es un emocionalista, no es un sentimental, ¿sí? Por eso estamos viendo acerca del atributo moral de Dios y creo que con base a las clases pasadas, creo que hemos entendido eso. El amor es un acto, ¿sí? No es una emoción ni un sentimiento. Entonces, Dios no tuvo ningún tipo de emoción o sentimiento, ni aún por su pueblo de Israel, simplemente Él decidió ser bondadoso, ser paciente, ser tolerante en algunas cosas y elegirlo, ¿sí? Entonces, nuevamente el pueblo de Israel tenía un futuro prometedor con Dios, pero el pueblo de Israel simplemente no lo quiso tener. Jeremías capítulo 13. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? No. En Jeremías capítulo 13, versículo 11. ¿Me dicen cuando estén ahí? ¿Ya? Bien. Jeremías capítulo 13, versículo 11 dice lo siguiente. Tal como el calzoncillo se adhiere a la cintura del hombre, así he creado a Judá y a Israel para que se aferren a mí, dice el Señor. Iban a ser, fíjense,
iban a ser mi pueblo. ¿Mi qué? Mi orgullo, mi gloria, un honor para mí, para mi nombre, pero no quisieron escucharme. ¿Se dan cuenta? Aunque los pasajes que leímos anteriormente no dice la palabra orgullo, pero sí Dios quería que el pueblo de Israel fuera su orgullo. Entonces, ¿qué podemos ver en cuanto al orgullo que Dios está teniendo? ¿Es un orgullo malo como el que hemos visto con anterioridad? Altanero, arrogante, que menosprecie. No, es un orgullo completamente, como lo vemos, lleno de amor, lleno de paciencia, lleno de bondad, lleno de la esperanza en una nación, lleno de la alegría de ver a una nación que lo honrara, que lo buscara, que fuese obediente a su palabra, ¿sí? Que tuviesen una intimidad muy estrecha con Dios, ¿sí? Qué interesante. Y quiero repetirlo otra vez desde el versículo 11. Fíjense cómo lo dice: tal como el calzoncillo se adhiere a la cintura del hombre. Pregunta: ¿el calzoncillo o la prenda del calzoncillo todos hemos usado? Bueno, usamos, no, usamos. Y sabemos qué partes de nuestro cuerpo cubren un calzoncillo, ¿sí? Es que como que la parte más íntima de nuestra persona. ¿Sí me explico? ¿Y qué era lo que Dios quería con el pueblo de Israel? Y aquí lo está diciendo, no lo estoy yo ahora sí que inventando. Que así como el calzoncillo se adhiere a la cintura del hombre, que así está pecado en lo más íntimo del ser, en lo más íntimo del ser de Dios, así quería que el pueblo de Israel pudiese tener esa intimidad y esa adherencia a Dios. Perdón que se escuche, hasta Dios lo está diciendo de una forma así, a lo mejor dirán, ay, ¿cómo dice eso? Pues lo está diciendo el profeta Jeremías, no lo estoy diciendo yo. Y el profeta Jeremías está inspirado por Dios, yo no, pero Jeremías sí. ¿Sí? Y está diciendo que así como el calzoncillo se adhiere a la cintura del hombre, así he creado a Judá y a Israel, dice, para que se aferren a mí, dice el Señor, que tengan cierta intimidad, que tengan cierta, o sea, cierta sujeción a Dios en la cual nunca se puedan separar de Dios. ¿Sí me explico? Eso era lo que Dios quería del pueblo de Judá, de lo que Dios quería del pueblo de Israel. Y otra vez, repito, iban a ser mi pueblo, dice, mi orgullo, mi gloria, un honor para mi nombre. ¿Pero qué pasó? Pero no quisieron escucharme. ¿Sí? ¿Dios tenía malos planes para Israel? No. ¿Dios tenía malos planes para su pueblo? No. Todo, 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 todo lo mejor. Pero el pueblo de Israel simplemente no quiso escuchar a Dios. Simplemente el pueblo de Israel no quiso someterse a Dios, no quiso dejarse guiar por Dios. Y aún así nos podemos poner a pensar nosotros, ¿Dios tendrá planes para cada uno de nosotros? Sí. ¿Qué tan obedientes somos nosotros para escuchar esos planes que Dios tiene para nosotros? ¿Sí? ¿Qué tan sensibles podemos ser a la voz de Dios para que Dios pudiera decir, estoy orgulloso de tal hijo, estoy orgulloso de tal, estoy orgulloso de tal, ¿sí? De tal hijo mío o de tal hija mía, estoy completamente orgulloso. Pero nosotros podríamos simplemente decir, aún siendo hijos de Dios,
ay, como que no, como que hoy no me quiero ir a la iglesia. Ay, como que hoy no quiero leer la Biblia. Ay, como que hoy no quiero orar. ¿Sí? Ay, como que hoy no quiero o compartirle a esta persona. Ay, como que no quiero. Y empezamos a alejarnos y alejarnos y alejarnos de Dios. ¿Sí? Entonces, veamos cómo el pueblo de Israel ha fallado y tratemos de evitar los errores que el pueblo de Israel ha cometido para que nosotros podamos ser completamente diferentes. ¿Sí? Así como dice, igual a lo mejor Aposento Alto puede ser completamente diferente a muchas iglesias. ¿Sí? Nosotros podemos ser completamente diferentes a muchas que se dicen cristianos y que su forma de vivir es completamente, deja mucho que desear. ¿Sí me explico? Entonces es importante que nosotros tengamos esa adherencia íntima con Dios, perdón que lo diga así, como sus propios calzoncillos de Dios, como lo dice aquí Jeremías, y estemos ahí agarrados en todo momento. ¿Sí me explico? Y perdón que lo diga, pero muchas veces cuando nosotros nos cambiamos y cambiamos esa prenda, se nos queda marcado, ¿verdad? Muchas veces. ¿Sí? Como dice, se queda marcado el resorte. Así. Nosotros dejar prácticamente como que una huella en esa intimidad que nosotros tenemos con Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bueno, ¿dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Seguimos adelante. Primera a los Corintios, capítulo 15. Ahora sí, ya vamos al Nuevo Testamento, que es donde ya nos corresponde más directamente a nosotros. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 31. ¿Ya estamos ahí? Muy bien, dice lo siguiente. Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús nuestro Señor ha hecho en ustedes. Otra vez lo repito. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Está hablando a una iglesia, a los corintios. Esta iglesia era gentil o judía. Gentil, ¿sí? Había también ciertos judíos, pero estaban más helenizados que nada, ¿sí? Pero eran más gentiles. Y otra vez dice, pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto, dice, como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho en ustedes. Entonces, aquí Pablo tenía un orgullo. Sí. Pablo era orgulloso, pero como el orgullo malo que hemos visto, no. ¿Cuál era su orgullo? ¿Sí? Recordemos cuál era la situación del pueblo de Israel referente a Dios. Dios quería que su pueblo Israel tener orgullo, que fuera su gloria, que fuera su orgullo, que Dios pudiese prácticamente presumir al pueblo de Israel entre todas las demás naciones. ¿Sí me explico? Que pudiera el pueblo de Israel reflejar la voluntad de Dios, reflejar su voluntad. ¿Sí me explico? Que su voluntad de Dios se hiciese carne en el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que estaba sintiendo aquí el apóstol Pablo? ¿Estaba sintiendo un orgullo? Sí. ¿Un orgullo malo de arrogancia y altanería? No. ¿Cuál era lo que estaba diciendo? Y otra vez, porque dice, como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús,
nuestro Señor ha hecho en ustedes. Prácticamente lo que Pablo está diciendo es de que mi orgullo son ustedes porque he logrado que la voluntad de Dios se manifieste en sus vidas. Eso era lo que Pablo estaba de cierta forma presumiendo o estaba él gozándose, ¿sí? No por lo que él era, sino por lo que Cristo era en los hermanos de Corintios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, no se estaba gozando por lo que Dios le estaba dando a él, sino por lo que Dios le estaba dando a los demás hermanos. ¿Sí? Porque Dios estaba manifestando en la iglesia de Corintios. Y Pablo se estaba sintiendo orgulloso. Gloria a Dios, porque veía la bondad, la benignidad de Dios en los hermanos, no en sí en él, sino en los demás. Y es un orgullo completamente diferente del orgullo malo y arrogante que nos enseña el mundo a un orgullo en Cristo. ¿Sí me explico? Sí, qué triste ver o qué bonito también en el sentido de que a veces cuando un hermano dice, no, pues gracias a Dios, no sé, tal vez un joven que diga, por fin ya terminé la escuela, ¿no? Sí, o que ya tuve este trabajo. ¿Qué diríamos? Qué bueno, nos da gusto, ¿no? Qué bueno que vemos que Dios te está bendiciendo. Qué bueno que vemos que Dios sí, bendiciendo grandemente, ¿sí? Pero qué triste que cuando escuchamos que una persona expresa, ya sea la escuela, el trabajo, otra situación, diga, ¿y por qué a mí no? ¿Sí me explico? Eso cambia completamente el sentido. ¿Sí? Eso cambia completamente y eso también no debe de existir, porque entonces estaría reflejando poca madurez espiritual de parte de nosotros. Ya no estaríamos conforme al amor, sino conforme a intereses propios y egoístas como cualquier persona. Pero eso sí, cerca de Dios, no. ¿Sí? Y este orgullo que Dios expresó referente a los corintios es un orgullo que inclusive podríamos ver que Dios bendice y que Dios actúa en los demás y es eso, que cuando un hermano nos comente algo, también nos gocemos con él. No hagamos comentarios de envidia, ¿sí? O egoístas, sino gozarnos con él, ¿sí? Aunque a lo mejor puede ser algo insignificante para nosotros, pero para ese hermano es muy importante y podernos gozar con ese triunfo que él ha hecho. ¿Sí me explico? Entonces es importante que nosotros podamos cambiar nuestras actitudes. Muy bien. Sigamos adelante. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Primera a Tesalonicenses, capítulo 2. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 19 y 20. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? Dice Pablo. Igual Pablo escribe esta carta y se los envía a otra iglesia gentil o judía. Gentil nuevamente, igual lo mismo que las otras. Bien. Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál será nuestra, qué dice? Orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese. Dice, son ustedes. Sí,
ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. ¿Sí? Entonces, otra vez repitiendo, el hecho de que Pablo sintió orgullo por quienes, primeramente vimos, por los corintios. Y ahora Pablo está hablando acerca de quién, de los tesalonicenses, una iglesia completamente diferente. Entonces, él les está diciendo, ¿cuál va a ser mi orgullo? ¿Cuál va a ser mi gloria cuando el Señor Jesucristo venga? ¿Cuál va a ser? Todo lo que Él me dio, todo lo que yo crecí, todo lo que puedo tener, todas mis posesiones, todos mis bienes materiales, todos mis títulos, todos los logros académicos que yo pude hacer, todas las lenguas que yo conozco, ¿ese será mi orgullo? No. ¿Qué es lo que menciona aquí? Ustedes son mi orgullo. Ustedes son mi recompensa. ¿Pero en qué sentido lo dice? Lo mismo que lo ha dicho, porque Cristo se ha hecho carne en ustedes, por lo que Dios ha hecho en ustedes. Ese es mi orgullo. Y si ustedes también llegan ante la presencia de Dios, y si ustedes también llegan ante Él para recibir, ahora sí que el abrazo del Señor, es porque gracias a lo que Dios ha obrado en mí, que Dios lo hizo a través de mí, no yo, sino Dios a través de mí, de que ustedes pudiesen conocer el mensaje de salvación para que ahora puedan en un futuro poder disfrutar de la salvación. Ustedes, ese es mi orgullo. ¿Se dan cuenta cómo este orgullo no es un orgullo egoísta? ¿Sí? No es orgullo como el mundo nos está enseñando, no es orgullo como el mundo nos dice que debemos de ser orgullosos, ¿no? Como aquellos que ya está ahorita en la moda de que siéntese orgulloso, ¿no? Pero en cuanto el orgullo gay o el orgullo de las mujeres o el orgullo que son más destructores que el que aporten algo a la sociedad. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y este orgullo que decía Pablo nuevamente, ¿y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Son ustedes. Y hasta eso, ¿no? Dice, ¿cuál será mi corona? Y muchos dicen, no, es que vamos a recibir corona. Y hasta, fíjense, hasta cristianos pensando, y en el cielo voy a andar así con mi corona y que no sé qué. Oye, tranquilo. El único rey y el único que se merece tener una corona es aquel que murió por nosotros. Nosotros no merecemos absolutamente nada. Ni empieces a dar medidas de tu corona, ¿no? Ni empieces a pensar de cuántas perlas o cuántas piedras vas a querer en tu corona, porque no las vas a tener. Y aquí Pablo está diciendo, ¿quiénes son mi corona? Dice, ¿y cuál será nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor Jesús cuando Él regrese? Dice, son ustedes. Ustedes serán mi corona. Y dice, sí, ustedes son nuestro orgullo y nuestra alegría. ¿Por qué? Porque se han dejado guiar por Cristo y Cristo se ha hecho carne en ustedes. ¿Me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿Hasta aquí? ¿No? Seguimos adelante. Vamos a la última cita de esta pregunta. Dice Santiago, o más bien debería ser Jacobo, capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Me dicen cuando ya estén ahí? ¿Listos? ¿Sí? Dice lo siguiente. Epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice lo siguiente. Los creyentes que son pobres, fíjense, los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos. ¿Por qué?
porque Dios los ha honrado. Versículo 10. Y los que son ricos deberían de estar orgullosos, ¿de qué? De que Dios los ha humillado. Qué interesante. Dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios, el único que está por sobre nosotros es ¿quién? Dios, Jesucristo. ¿Sí? ¿Tal hermano puede ser superior a nosotros? No. ¿Sí? ¿La iglesia puede ser superior al pastor? No. ¿El pastor es superior a la iglesia? Tampoco. ¿Sí? Todos somos iguales. Y este pasaje que dice aquí Jacobo es muy claro cuando decía, a ver, ustedes que son pobres, porque lamentablemente muchas veces los hermanos como dicen, de situación económica de carencias, a veces llegan a las iglesias y se sienten, ay, es que poca cosa. Algo que no deberían de sentir, o por lo menos aquí trataremos en aposento alto que no haya ningún hermano que se sienta menos, sino todo lo contrario. Y como dice aquí, pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Y te ha honrado porque si has creído en Jesucristo como medio de salvación, eres su hijo, eres parte de la familia de Dios. Y el Espíritu Santo está en ti. Y de la misma forma que puede trabajar en ti, trabaja con todos los demás. Entonces, hermano, no te sientas menos y no permitas que ese falso orgullo o esa falsa humildad también te haga sentir menos o que te apachurres o que te sientas menos. No, hermano. Eres una persona por la cual Dios murió y honra ese sacrificio. Honra con tu vida el sacrificio que Jesucristo hizo por ti en la cruz y demuéstrale, no a mí, demuéstrale a Dios que valió la pena el haber muerto por ti. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces es importante que los hermanos, como dice aquí, creyentes que son pobres, refiriéndose a la economía, pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Y a los que son ricos económicamente, deberían de estar orgullosos. Y qué interesante eso. Deberían de estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Pero ¿cómo? ¿Cómo voy a sentir orgulloso de que Dios me humille? Pues sí, sí. Porque esa arrogancia, esa altivez que pueda estar mostrando por tus bienes o por tus logros o por lo que tú quieras, que con lo que ya hemos visto anteriormente, Dios te está humillando y te está, como dice en Hebreos capítulo 12, dice, porque Dios a todo aquel que recibe como hijo, ¿qué? Lo disciplina. ¿Sí? Y si Dios no te disciplina, pues piénsalo, porque a lo mejor ni eres creyente. Si sigues en tus malos actos, en tu arrogancia, hiriendo a los demás hermanos. ¿Sí me explico? Entonces, siéntete orgulloso de que le has llamado la atención a Dios y Dios te está humillando. ¿Sí? Y Dios te está poniendo al mismo nivel de todos, porque todos somos iguales. Nadie es más, nadie es menos. ¿Me explico? Entonces, es importante, es muy importante que nosotros podamos entender esta situación. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Sigamos adelante. Vemos ahí otra pregunta. Según la Biblia, ¿cómo podríamos quitar el orgullo de nuestras vidas? Otra vez repito. Según la Biblia, ¿cómo podríamos quitar el orgullo de nuestras vidas? Vamos a Deuteronomio capítulo 17. Porque muchos dirán, bueno, pues sí, o sea, sí, tal vez soy orgulloso, pero ¿y luego cómo?
¿cómo puedo quitármelo esto? Dios dice que no sea orgulloso, pero ¿cómo lo puedo solucionar en mi vida? Deuteronomio capítulo 17, versículos del 14 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Sí? Aquí nuevamente Moisés le está hablando al pueblo de Israel. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, dice, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tienen las naciones que nos rodean. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey, dice, al hombre que el Señor tu Dios elija. No tú, sino ¿quién tenía que elegir al rey? Dios. Seguimos adelante. Tendrás que nombrar a un hermano israelita y no podrá ser ¿qué? Un extranjero. Entonces nadie en Israel, ningún extranjero puede ser rey o tenía que ser rey. Tenía que ser judío. Versículo 16. El rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho, nunca vuelvas a Egipto. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. ¿Qué le pasó a Salomón? Tuvo demasiadas esposas, ¿y qué le pasó? Se alejó de Dios. Bien. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. 18. Cuando se siente en el trono a reinar, fíjense, y esto es lo importante aquí, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. ¿Qué tenían que hacer? Tenía que escribir lo que era libro de la ley sobre todas las instrucciones que Dios le había dado al pueblo de Israel. El mismo rey. ¿Por qué? Porque el mismo rey, si el mismo rey no sabía las instrucciones que Dios le había dado a su pueblo, ¿cómo iba a reinar? ¿Bajo qué se iban a regir? ¿Bajo qué reglamentos? ¿Bajo qué moral? ¿Sí me explico? Entonces, el rey debería de tener la forma de pensar de Dios, la moral de Dios, para que pudiese reinar con sabiduría y como debería de ser. Por eso, dice, lo tenía que escribir por lo menos una vez al año. ¿Sí? Dice otra vez, cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. Dice, tendrá esa copia siempre consigo, dice, y la leerá todos los días de su vida. ¿Cuántas veces la leerá? ¿Cada vez que se le ocurra? ¿Los domingos? ¿Los sábados nada más? No, todos los días de su vida. Y después dice, de esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Versículo 20, la lectura diaria, dice, impedirá que se vuelva, ¿qué? Orgulloso. ¿Y cuál es el tema que estamos viendo? Que Dios reprende a ¿quién? Al orgulloso. Y aquí el rey o la persona, sobre todo, que iba a reinar, dice, la lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de los compatriotas. ¿Y qué es lo que hemos estado enseñando aquí en Aposento? ¿Todos somos iguales o hay niveles aquí? O aquí en la iglesia debemos de ser clasistas, ¿no? ¿Verdad? Todos somos iguales. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí? Para que no actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas, dice, y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Dice, además, será una garantía
de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Entonces, cuál es la solución para que una persona que sea orgullosa pueda cambiar su forma de pensar, pueda dejar de ser orgullosa? ¿Qué es lo que acabamos de leer? ¿Sí encontraron cuál es la solución? La lectura. ¿Leerla cuándo? Diario. ¿Sí? Tener una comunión íntima con Dios, porque solamente así vamos a poder captar la forma de pensar de Dios, la forma de sentir de Dios, la forma en cómo Dios ve la vida, verla también nosotros de la misma forma. Porque si es de una forma diferente, simplemente estaremos lejos y cada vez más lejos de la presencia de Dios. Entonces, versículo 20 lo queremos resaltar: la lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso. Entonces, ¿hay solución? Sí. ¿Dios quiere que cambiemos nuestra actitud? Sí, ya lo vimos con anterioridad. ¿Sí? Y si Dios está en contra de algo, pues también Dios procura dar la solución o el decirnos cómo podemos cambiar. No nada más, pues lo dice y nada más así. No, Dios nos da esa solución. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No, está bien claro, ¿verdad? No, es que muchas veces en otras iglesias, hasta los mismos hermanos con el pastor, él es aparte, él, hay un convivio, algo, él aquí para él esto, para él lo otro, él, los mismos hermanos lo llegan a hacer, y muchas veces el pastor Cainés, ¿no? Pero nos lo está diciendo bien claro, todos somos iguales, ¿no? Así es. No hay otro. Sí, muy bien. ¿Algo más? ¿No? Bien. Siguiente pasaje. Segunda a Timoteo. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. ¿Ya estamos ahí? Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, dice lo siguiente: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones, lo que ya vimos anteriormente, y orgullosos, que es lo que estamos viendo. Se burlarán de Dios y serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y concluye: aléjate de esa clase de individuos. Y si nosotros vemos, bueno, ya vimos lo que son fanfarrones y también orgullosos. Entonces, prácticamente Pablo le está diciendo a Timoteo que de tales personas, ¿qué actitud debe de tener? ¿Convivir con ellos o alejarse? Alejarse. ¿Sí? Porque si fuimos observadores, también esta es una lista negra, ¿sí? De todo lo que está mal, ¿sí? De todo lo que no conviene que nosotros tengamos en nuestra vida o en nuestra forma de ser. Ni ser fanfarrones, como ya lo hemos visto, ni ser orgullosos, y mucho menos que nos andemos burlando de Dios, porque tristemente también podríamos, o algunas personas, tal vez no nosotros, sino unas personas que puedan llegar a la iglesia, que se puedan estar
burlando de Dios. ¿Sí me explico? Hacer todo de una forma religiosa, simplemente hacerlo porque así vienen y ya cumplieron, ¿no? Como dicen, vengo a la iglesia y pues ya cumplí, y prácticamente aunque sea una iglesia cristiana, pero dicen, casi ya escuché misa y ya me voy. Tristemente. Entonces, no caigamos en eso y otra vez, el orgullo está dentro de una lista negra y Pablo le pide o le sugiere a Timoteo, aléjate de esa clase de individuos, aléjate. De ahí nos saltamos al versículo 14, del 14 al 17. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones aquí? No, bien. Del 14 en adelante dice lo siguiente: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado, ¿sí? Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Versículo 15. Desde la niñez te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal, ¿qué? En nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y para capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Pregunto, en el Antiguo Testamento vimos un ejemplo en cuanto al rey. Si el rey, para ser rey, ¿qué era lo que tenía que hacer? Y para alejarse del orgullo, ¿qué era lo que tenía que hacer? ¿Leer qué? Podemos leer la Biblia, leer la ley, leer los estatutos de Dios, que conociera la forma de pensar de Dios. Ahora para nosotros, como hijos de Él, como creyentes en Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Leerla o no leerla? Leerla. ¿Sí? Y aquí está muy claro lo cual es el propósito de la Biblia. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, dice, y es útil, ¿qué? Para enseñarnos lo que es la verdad. Nos va a enseñar mitos, nos va a enseñar chismes, nos va a enseñar problemas, nos va a enseñar ¿qué? Nos va a enseñar la verdad. ¿Sí? Dice, y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Hay muchas cosas que hay que cambiar en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de ver la vida. Y si el orgullo, como es el tema en el que estamos viendo hoy, esta mañana, si nosotros estamos siendo orgullosos o pensamos que soy más que los demás o pienso que soy menos que los demás, esa forma de pensar la tenemos que cambiar. ¿Sí me explico? Esa forma de pensar la tenemos que cambiar porque no corresponde a lo que es un hijo de Dios. ¿Sí me explico? Dice, es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Ahora, ya hemos visto que está mal ser orgulloso, pero también la Biblia ahorita, con estos dos pasajes que hemos visto, que nos está enseñando ahora a hacer lo correcto. No ser orgulloso, pero ¿de qué forma puedo yo dejar de ser orgulloso? Simplemente métete en la forma de pensar de Dios, métete en su moral, métete en su palabra, llénate de la palabra de Dios y eso poco a poco, si tú te dejas guiar, simplemente seremos que transformados por la palabra de Dios. ¿Sí? Ese es el propósito. Y versículo 17 dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y una persona orgullosa, ¿podemos decir, va a hacer obras buenas? No.
va a estar sobajando a los demás, va a estar haciendo menos a los demás. Y no, una persona orgullosa dentro de una iglesia es completamente contrario a lo que Dios quiere que nosotros tengamos o en lo que es el concepto iglesia. Todos somos iguales. Nadie es más, nadie es menos. Todos somos iguales y todos tenemos que concordar en expresar el amor los unos para con los otros. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Y bueno, y ahí en nuestra hojita, como conclusión, último párrafo, dice, y como vemos, el amor no es orgulloso porque convierte a las personas en seres envanecidos y altivos, lo cual es un pecado aborrecible delante de Dios. Entonces, ¿por qué podemos entender, como dice Corintios 13, el amor no es orgulloso? ¿Por qué? Por todo lo que ya hemos visto. Sí, una persona orgullosa no puede decir, ay, tengo mucho amor, ¿no? Hasta en eso, ¿no? Muestra su orgullo. Yo los amo a todos, hermanos. Yo los amo a todos. ¿Sí? Yo sé que ustedes me aman, pero yo te amo más, hermano. Yo te amo más. ¿Qué está mostrando? Orgullo. Sí, orgullo. Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar nuestra escuela dominical. Todavía continuamos, ¿verdad? Bien.